Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de septiembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Wall Street cerró este martes con pérdidas muy acusadas. La razón hay que ir a buscarla, los datos de inflación que publicó el gobierno ese mismo día. Los inversores descontaban que tras las continuas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, la inflación iba a moderarse de forma significativa. Pero la verdad es que no ha sido así. El índice de precios al consumo se ha mantenido muy alto y lo más importante de todo, la inflación subyacente, es decir, la que saca el cálculo, la energía y los alimentos sin elaborar, ha subido el doble de lo previsto. El resultado es que los índices bursátiles se han desplomado, registrando su peor jornada desde mediados del año 2020. La inflación de agosto en Estados Unidos se ha quedado en el 8,3% frente al 8,5% de julio. Una bajada, como podemos ver, minúscula, apenas apreciable, que viene agravada por el repunte en la inflación subyacente, que ha subido un 0,6% y se sitúa en el 6,3%. El dato era inesperado y el mercado ha actuado en consecuencia. Los inversores van dándose cuenta de que la inflación ha venido para quedarse con todas las distorsiones que eso genera en el tejido económico y productivo. Con la inflación anclada ya por encima del 8% desde hace meses, a la Reserva Federal no le va a quedar otra que endurecer aún más la política monetaria. Es previsible que suba los tipos, lo cual, para qué negarlo, no sienta muy bien a las valoraciones bursátiles. Lo que se desconoce es cuánto subirán los tipos, cuánto y cuándo. Desde finales de julio están en el 2,25%. En la próxima reunión de la Reserva Federal, que se celebrará el próximo miércoles, el día 21, Jerome Powell podría llevárselos al 3% de una tacada o incluso más lejos y ponerlos en el 3,25%. Powell, que primero negó el problema y luego llegó tarde a la subida de tipos, quiere atajar esto aplicando un correctivo severo, pero teme que eso se sustancie en una recesión que complique aún más las cosas. Por de pronto, la Reserva Federal ha hecho pública una encuesta sobre expectativas del consumidor realizada el mes pasado, realizada en agosto. En esta encuesta, la mayor parte de los consumidores confían en que la inflación caiga a lo largo del próximo año, pero esos son simples deseos. En última instancia, tendrá que ser el Banco Central quien acometa la tarea de devolver las aguas a su cauce. Unas aguas que, por cierto, sacó de su cauce la propia Reserva Federal con el concurso entusiasta del gobierno. El hecho innegable es que la subida de precios parece que se les ha ido de las manos ya, y este problema no atiende a soluciones de emergencia, como pensaban allá por el mes de marzo. El IPC de agosto nos dice que la inflación sigue siendo alta a pesar de que tanto el barril de petróleo como el precio de la gasolina han caído desde su máximo en el mes de junio. Hay algo que no funciona y que va mucho más allá de los apuros energéticos de este año. Para resolver ese algo, a Powell solo le quedan los tipos. Algunos analistas vaticinan que podrían irse hasta el 4% el año próximo o incluso a finales de este mismo año, todo con intención de enfriar la economía y encerrar al monstruo de la inflación, un monstruo que la propia Fed sacó de la cueva. Salió esta semana el dato de inflación de agosto en Estados Unidos y no es un buen dato. Era un dato muy esperado, hemos tenido que esperar pues casi hasta la mitad del mes de septiembre porque no se sabía muy bien hasta qué punto la subida de tipos del 28 de julio de este año, que fue una subida grande y con intención de enfriar lo más posible el mercado de dinero para que eso contuviese la inflación, pues no se sabía hasta que no se tuviese el dato de agosto cómo iba a eso repercutir en los precios y no ha repercutido demasiado, por lo menos no ha repercutido para bien. Los precios han subido, lo han hecho más lentamente que en agosto del año pasado, pero sí que han crecido notablemente con respecto al mes anterior, si excluimos los precios de los alimentos y de la energía, cuya naturaleza, como bien sabemos, es muy volátil. El precio de la gasolina y el del gas, los productos energéticos en general, el gasóleo de calefacción y estas cosas fluctúan mucho en el mercado internacional. Y luego los productos alimenticios básicos sin elaborar, el trigo, por ejemplo, o la fruta, dependen de las cosechas. Hay años que las cosechas son buenas, hay años que las cosechas son malas, en función, pues qué sé yo, de la meteorología en diferentes partes del mundo, porque el mercado de los productos alimenticios también está globalizado. Bien, los datos generales de inflación no son para tirar cohetes, esa es la verdad, a pesar de que baja un poquito. Según informó el Departamento de Trabajo este martes, el IPC era del 8,3% en agosto,
con respecto al mismo mes del año anterior. Algo por debajo pero nada, 0,2 por debajo del 8,5% en julio y del 9,1% en junio, que fue la tasa de inflación más alta en 4 décadas. Hablé de este mismo tema hace, 2 meses exactamente, 2 meses y medio, en julio, a raíz de que se publicasen esas cifras. Bien, este es el IPC general, que como vemos ha ido bajando poquito a poquito desde el mes de junio. No sucede lo mismo con el IPC subyacente. El IPC subyacente, como os decía antes, saca del cálculo los precios de la energía y de los alimentos sin elaborar, por las razones que ya os he explicado. Bien, este IPC, el subyacente, subió un 6,3% en agosto con respecto al año anterior. Es decir, muy por encima de la tasa del 5,9%, tanto en junio como en julio. ¿Esto qué es? Pues así de entrada y de primeras es una señal inequívoca de que no solo es la energía y el precio del grano lo que estaba empujando hacia arriba los precios. Es decir, que las distorsiones que la invasión rusa de Ucrania introdujo en el mercado a partir de finales de febrero, ya en marzo, eran importantes, eso es indiscutible, pero no explican por sí solas la subida de los precios, como han insistido y siguen insistiendo los gobernantes en América y en Europa. Algo que, por lo demás, cualquier observador sabía, porque los precios habían empezado a subir mucho antes de que Putin se metiese en Ucrania. Pero bueno, han encontrado ese tema y martillean con él siempre que pueden. La coartada ucraniana, digamos, les ha venido estupendamente para, básicamente, a los gobiernos en general y a los bancos centrales también de ambos lados del Atlántico, pues básicamente para diluir sus responsabilidades, que son muchas. Poco les ha durado el caramelo porque de Ucrania, porque en cuanto el precio del trigo se ha moderado, y se ha moderado ya, y el del petróleo también se ha moderado, cosa que ha sucedido a lo largo de los 2 últimos meses, el máximo fue en el mes de junio, bien, pues se ha visto que el problema principal, ese era un problema, pero no era el problema principal era otro. En fin, ahí tenemos los datos de este martes. Sobre una base mensual, el IPC subyacente, como os decía, aumentó un 0,6%, que esto es el doble que en julio, el doble. Los inversores siguen de cerca este dato, porque es un dato muy ilustrativo de la inflación futura. Esos mismos inversores que, no lo olvidemos, y esto es importante remarcarlo, invierten su dinero o el dinero de los clientes. A diferencia de los gobiernos, que nos sacan el dinero a la fuerza y lo dilapidan en lo que ellos creen conveniente. Así que estos inversores que se juegan su propio dinero o el dinero de su cliente descuentan que esto va en serio y toman decisiones en consecuencia. La primera, pues, es deshacerse de inversiones que podrían terminar provocándoles pérdidas a ellos mismos o a sus clientes. Bien, esa es la razón, en definitiva, que explica que esta semana las acciones se desplomasen en la bolsa de Nueva York y que a un tiempo la rentabilidad de los bonos del Estado creciese. El promedio del Dow Jones Industrial cayó casi 1.300 puntos. Lo tengo aquí, un 3,9%. Esto el martes solo. El S&P 500 cayó un 4,3%. El Nasdaq Composite cayó un 5,2%. Entre tanto, mientras esto sucedía, ese mismo día la rentabilidad del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subía un 3,4% frente al 3,2% que estaba antes. Es cierto que la inflación se está moderando, por lo menos no sigue subiendo, no se han metido en Estados Unidos en los 2 dígitos, cosa que en ciertas partes de Europa, como España, como los Países Bajos, no pueden decir lo mismo. Ya nos hemos colocado por encima de los 2 dígitos. Pero esta moderación se concentra solo en algunos bienes y servicios. Los precios de la gasolina, por ejemplo, cayeron, han venido cayendo los 2 últimos meses. En Estados Unidos, solo en agosto cayeron un 10,5%. Cualquiera de los que estén al otro lado y viva en Estados Unidos lo sabrá, que paga un poco menos por llenar el depósito de lo que pagaba a mediados de junio. El precio promedio de la gasolina regular, que es la gasolina más común en Estados Unidos, es la de 87 octanos. Luego allí, si conocéis Estados Unidos, lo habréis visto en las estaciones de servicio. Luego está la mid-grade, creo que es de 89 octanos, y luego está la premium, que es de 93 octanos. Hablo de memoria, pero rondan por ahí, son los 3 tipos. Aquí en España tenemos la 95 y la 98, y podemos elegir entre ambas, pues ahí en Estados Unidos tienen estas 3 variedades. Bien, la normal es la regular, y está ahora el promedio, en estos momentos, es de $3,7 por galón, que esto es un 25% menos que el pico de junio, cuando la gasolina regular, esta de 87 octanos,
pues estaba carísima, estaba súper holgadamente los $4, se puso en $4,50, estaban los estadounidenses desesperados por el precio de la gasolina. Claro, para un país, como ya os he comentado en alguna contracrónica, un país como Estados Unidos, en el que el automóvil es tan importante, vamos, que no puedes vivir en la mayor parte del país si no puedes conducir y no tienes un coche a tu disposición, bien, pues que baje la gasolina siempre es una buena noticia. Pero claro, la gasolina no se come. La gasolina no es lo único que compran los estadounidenses, compran muchas cosas más. La gasolina ha bajado, pero los precios de la mayoría de los bienes y servicios ha subido. Esa es la realidad. Los precios de la alimentación, por ejemplo, han seguido aumentando. No todos hacemos el pan en casa, ¿no? Compramos sacos de trigo, lo molemos y lo amasamos, lo horneamos y demás. Los alimentos los compramos procesados. Hasta una barra de pan es alimento procesado, que a veces se nos olvida, ¿no? Bueno, quitando la fruta, que la comemos casi como la han sacado del árbol, el resto de alimentos, lo que tenemos metidos en el frigorífico, en la despensa, es prácticamente todo procesado. Bien, pues en ese caso han aumentado. En agosto, con respecto al mes de julio, tengo que también el dato aquí en Estados Unidos, han subido un 1%. También son más caros los vehículos nuevos, también es más cara la atención médica, la educación, la electricidad y el gas natural. Un capítulo importante, además, de la inflación es el aumento en el precio de la vivienda, que sigue subiendo en Estados Unidos. Ha subido un 0,7% en agosto con respecto al mes de julio. El precio de la vivienda es un precio muy poco volátil. Una vez que empieza a bajar, pues sigue bajando durante un tiempo, y una vez que empieza a subir, pues le pasa lo mismo. Ese impulso tiende a persistir en el tiempo, por regla general. Bien, pues ante semejante panorama, a la Reserva Federal no le quedan muchas opciones. De hecho, no le quedan más opciones que endurecer aún más la política monetaria. Que, a ver, tampoco es que esté especialmente dura, porque hablamos, ¿no? Está en un 2% el precio del dinero, este es el fin del mundo, caray, qué memoria más corta tenemos. Nos hemos acostumbrado a tipos de interés tan bajos que un simple 2% ya nos parece mucho, nos parece un disparate alto. No, no lo es. En Estados Unidos y en la zona euro no vemos los tipos de interés por encima del 3% desde hace ya tantos años que se nos ha olvidado. Pues exactamente desde el año 2008. A partir de ahí, los gobernadores de los bancos centrales decidieron ir bajándolos, pues hasta dejarlos donde están ahora, o donde han estado hasta hace muy poquito tiempo, hasta dejarlos por los suelos. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Ya lo sabemos, ahora han empezado a subir, pero vamos, si miramos los tipos del Banco Central Europeo, los tipos de la Reserva Federal, vemos que se han mantenido al 0% durante un montón de tiempo. Bueno, en el caso de Europa, pues entraron en el 0% allá por el año 2016 y han estado, pues nada, hasta julio de este año. Bien, se puede decir que han hecho todo lo posible durante los últimos 10 años para provocar inflación y al final lo han conseguido. No será porque no se le advirtió en su momento, pero claro, como no lo veían inmediatamente, pensaron que habían descubierto pues algo así como la alquimia, la pura fábrica de oro, y que ellos podían mantener estas inyecciones de dinero, estos cañonazos de liquidez sin ningún problema, que los precios no lo iban a notar jamás. Bien, por fin, y ya era hora, se han dado cuenta de su error. En la zona euro, Christine Lagarde subió el otro día los tipos hasta el 1,25%. Os hice un vídeo hablando de esto precisamente el otro día, uno de estos cortos que hago ahora, que subo a YouTube, a Instagram, a TikTok y a no sé cuántos sitios más. Lo comentaba por encima en solo un minuto y era una subida, bueno, estaban todos asustadísimos porque lo había subido un montón, ¿no? Pensad que estaban en julio, se los llevó al 0,50 y de golpe se los había llevado al 1,25 y andaban todos excitadísimos diciendo ¿hasta dónde vamos a llegar? Bien, siguen bajísimos a pesar de que están en el 1,25%. En Estados Unidos la Fed empezó antes. En Europa no tenían como miedo a subir los tipos. Tened en cuenta que la última vez que los tipos estuvieron por encima del 0, en el 0,05%, fue en el año 2014. Pero es que para encontrarnos tipos por encima del 2 nos tenemos que ir al año 2009. Esa es la verdad, en Europa. En Estados Unidos no han sido tan ambiciosos como los gobernadores del Banco Central Europeo y sobre todo que
para combatir la inflación vía tipos empezaron antes. Powell de cualquier manera esperó hasta marzo para subirlos. Es que aquí parece ser que el hombre este está metido con esto y se ha puesto con esto del frenazo a la inflación desde hace mucho tiempo. No, hace un año lo estaba ignorando completamente y hace 9 meses lo estaba ignorando completamente. Él no se pone con esto hasta marzo y lo subió muy poquito, nada, 0,25. Y desde entonces ya los ha subido en 3 ocasiones, eso sí, se los llevó al 0,75% en mayo y al 1,5% en junio. Y luego ya a finales del mes de julio, el día 28 de julio exactamente, justo antes de las vacaciones de agosto, lo subió hasta el 2,25 actual. En agosto no hubo subida de tipos, bueno, un mes vacacional y además querían ver si esto realmente les funcionaba. Esperaban, eso sí, que con lo que ya habían hecho sería más que suficiente. Estos son muy ilusos, ¿no? Y además les gusta mucho esto del prueba-error, ¿no? A ver si funciona. Bien, lo dejaron durante este mes, pero claro, a la vista de los datos de inflación no lo ha sido, no ha sido suficiente. Así que es previsible que dentro de una semana, el miércoles 21, es decir, dentro de nada, 6 días, Powell les dé un empujón, pero no saben de cuánto. Puede ser un empujón moderadito de 0,75 puntos porcentuales, es decir, que los deje, por redondear, en el 3%, lo que dejaría pues el tipo de referencia, voy a mirar en el gráfico que lo tengo aquí, en el mismo lugar que estaba, pues me tengo que ir muy atrás, tengo que hacer ya casi historia económica, que estaba exactamente en el año 2008, sí, efectivamente, que estaban en el año 2008, es en el 3%, justo antes de la gran crisis en enero de 2008, justo antes de la gran crisis financiera que entonces ya los bajaron a lo bestia. Podría no ser suficiente, que lo suban al 3 y que a pesar de todo esto no termine de ceder. Por lo que no sería de extrañar que los 3 meses y medio que quedan hasta el final de año veamos más subidas, que pongan el precio del dinero en Estados Unidos cerca del 4% o incluso en el mismo 4%. Si la cosa no cede, pues a lo largo del año que viene tendremos lo mismo. Todo dependerá de cómo se comporta la inflación en septiembre, en octubre y en noviembre. Nada más, no hay mucho más. Y también, evidentemente, los datos de desempleo, que en Estados Unidos por ahora no son malos, todo lo contrario, son bastante buenos. El desempleo está por encima, un poquito por encima del 3%, y hay un problema para las empresas y es que tienen muchos más puestos disponibles que empleados que quieren trabajar. Lo leía el otro día, que de promedio, por cada 2 puestos de trabajo que hay en Estados Unidos solo hay un candidato disponible. Esa es la razón, porque incluso ese 3% de paro que hay es un paro muy coyuntural, muy de gente que acaba de salir de un empleo y se va a colocar en otro, ¿no? Así que por ahora esto no lo ha notado. Esto le da a Powell cierta holgura para poder seguir subiendo y sobre todo cierta tranquilidad. Sabe que no como sucedió a principios de los años 80, que las subidas de tipos vinieron acompañadas de problemas serios en el mercado de trabajo. En este caso, por ahora no se ha notado, aunque por supuesto podría notarse a partir de septiembre o del mes que viene, de octubre o de noviembre. Algunos encuentran de cualquier modo motivos para el optimismo, y no está mal, siempre es bueno, hay que tratar de ser lo más justo posible, ser optimista en su justa medida y pesimista en su justa medida. Los precios han caído en algunos productos, son productos muy demandados, como por ejemplo los billetes aéreos, lo cual tampoco es extraño teniendo en cuenta que se ha acabado ya la temporada o se está acabando la temporada vacacional, o por ejemplo los vehículos usados. Pero en ambos casos podríamos decir que se debe a que la oferta se mantiene alta con una demanda que va a menos, por lo tanto los precios tienden a bajar. El que más y el que menos descuenta una recesión para los últimos meses, y eso se deduce de las encuestas, y del sentir general de la calle, que es muy parecido el que hay en Estados Unidos al que hay en Europa. Ante una recesión, cualquier persona responsable lo primero que hace es dejar de gastar y ahorrar, por si vienen muy mal dadas, y hay que tirar de esos ahorros llegado el momento. Si nos fijamos, eso es justo lo contrario de lo que hace el gobierno, que hacen los gobiernos. Pero claro, la gente vela por su propio dinero, que le ha costado mucho ganarlo. El gobierno gasta el dinero de los demás, que le ha sustraído previamente vía impuestos, y por eso lo gasta tan alegremente. También gasta el dinero que ha pedido prestado, pero da igual, ese dinero se va a devolver con dinero sacado a la gente de los impuestos. Cuando se le acabe, pedirá más, y si no se lo dan, pues se quejará de que no fluye el crédito y que no hay derecho y que no puede ser. Hace año y medio, los gobiernos estaban encantados con eso, porque el crédito fluía a toda velocidad, con una alegría inconmensurable. Y claro, iban sobrados de fondos, así estaban todos de contentos en las cumbres internacionales. En Estados Unidos y en Europa, los bancos centrales estaban además monetizando deuda como si no hubiese mañana.
La pandemia, que estaba todavía cercana, justificaba cualquier dispendio, por insensato y absurdo que fuese. Había que evitar una crisis, decían, y se ponían muy huecos además diciéndolo, se hinchaban como balones de playa, y es precisamente en una crisis en la que nos han metido por su falta de cabeza, y por el hecho, no menos importante, de que cuando ellos se equivocan, cosa que sucede a menudo, no pagan personalmente por sus equivocaciones, a diferencia de alguien con sus finanzas personales que si se gasta todo el dinero en el casino, pues tendrá que dormir debajo de un puente o en un albergue de Cáritas. En el caso de esta gente, no van a dormir debajo de un puente y tampoco van a pagar por sus destrozos. Los errores de esta gente los pagamos entre todos durante años. Dicen entonces, en ese punto, que lo hicieron con la mejor de las intenciones, pero que claro, no funcionó porque no son sabios. La inflación que nos aflige ahora es un caso de manual de cómo actúa esta gente. La inflación comenzó a subir el año pasado, cuando la economía se empezó a recuperar de los efectos del gran parón del año 2020. Los precios subieron, y esto ya lo hemos visto aquí en la contracrónica, debido a una combinación de factores. Fueron varios. La demanda se disparó, impulsada por unos tipos de interés bajísimos, impulsada también por los paquetes de estímulo que fueron aprobando los gobiernos. Esto en todo el mundo. El mercado estaba inundado de dinero, creado de la nada, y ese dinero se destinó al consumo y a la inversión. El tirón del consumo hizo que la oferta no fuese al mismo ritmo que la demanda. Caray, recordemos, también lo he traído aquí a la contracrónica, la crisis de los contenedores o la crisis de los semiconductores, toda esa cadena de suministro estrangulada. La inversión pues infló las acciones en bolsa, especialmente las de las compañías tecnológicas, los Amazones, los Twitteres, las compañías que tienen los Facebook, los Apple, que valían miles y miles de millones el año pasado, en el año 2021, siguen valiéndolo, pero ahora ya no tanto. Bien, pues se fue una cantidad de dinero, porque es que había dinero por todos los lados, se fue para allá. Esas mismas compañías que habían adquirido mucha importancia durante la pandemia por la cosa del teletrabajo y demás, pues ahora son las que más están sufriendo el ajuste. Esta demanda que hubo de productos electrónicos, pues infló, electrónicos y servicios en Internet, infló a estas empresas y muchos acudieron allí. Oye, que estas empresas van bien, vamos a meterles dinero porque dinero nos sobra. Sumémosle a esto tipos de interés muy bajos y estímulos del gobierno. Y luego las interrupciones en la cadena de suministro. Y ya está, ya tenemos más o menos el escenario completo. Los precios más altos de los alimentos, que es la crisis del grano, que también la traje a la contracrónica, la energía propiamente, materias primas en general, todo derivado del ese repunte que hubo en la primavera, derivado de la invasión rusa a Ucrania este año, pues tiraron más hacia arriba la inflación. Esto a nivel global estoy hablando, no solo en Estados Unidos. Bien, vayamos a los datos. En mayo de 2020, no hace tanto, 2 años y medio, el IPC interanual en Estados Unidos era del 0,1%. En diciembre había subido ya hasta el 1,4%, pero eso les parecía poco, así que ya con Biden en la Casa Blanca se aprobó un nuevo estímulo, millonario, y la Reserva Federal siguió comprando bonos porque es que había que animar aquello, no podían dejar que la fiesta acabase. En mayo de 2021 estaba ya en el 5%, había pasado del 0,1% al 5%, y empezaron a sonar las primeras alarmas. Powell le quitó hierro al asunto y dijo que era temporal, que eran unos desajustes momentáneos que se solucionarían. En junio se fue al 5,4%, junio del año pasado. En aquel momento, el 15 de junio de 2021, dediqué una contracrónica a esto mismo. La tenéis en el archivo, al repunte inflacionario. Comentaba que todo indicaba que eso iba para arriba. Bien, y eso mismo fue lo que sucedió. Ojo, no es porque yo sea muy listo, que no lo soy, sino porque eso estaba tan a la vista de cualquiera que tuviese ojos en la cara que no verlo era o estar ciego o taparse los ojos. En noviembre estaba ya en el 7%, en marzo de este año en el 8,5% y en junio en el 9,1%. Pues bien, no fue hasta marzo cuando Powell aceptó que sí, que se había equivocado y que iba a tomar medidas. Interrumpió la compra de bonos, empezó a subir los tipos y así hasta el momento presente. Entre medias, la guerra en Ucrania se ha cronificado, pues introduciendo una distorsión más. Pero el problema ya estaba ahí antes de que Putin ordenase a su ejército invadir Ucrania el 24 de febrero. Las borracheras tienen como consecuencia inevitable una resaca, razón de más para no emborracharse nunca. La borrachera de gasto, de emisión y de dinero regalado de los últimos años está provocando esta resaca y obligando al ajuste. Un ajuste que, por cierto, ya se está produciendo al margen de lo que haga Powell. La demanda ha bajado
y algunos problemas, como los de la cadena de suministro, van poco a poco resolviéndose. Pero claro, los precios siguen para arriba. La inflación es como un ferrocarril, que aunque ya hayas dejado de acelerar, el ferrocarril tiene una inercia tremenda. Ahí tenemos la subida de la inflación subyacente, que es muy ilustrativa. La divergencia entre la inflación subyacente y la general plantea una cuestión intrigante. En lo que respecta a los consumidores, no existe tal distinción. Todos los precios nos importan, claro, los consumidores no distinguimos, nos limitamos a constatar que todo está de promedio algo más caro y nos dolemos por ello. Pero para los gobiernos y los bancos centrales, que tanto han insistido en la energía y en la alta demanda como causante de todo este desaguisado, la historia es diferente. Existe el riesgo de que, animados por la suave bajada en el precio del petróleo, se entusiasmen y vuelvan a las andadas. Demostrarían una vez más que no han entendido nada, pero bueno, es algo con lo que ya deberíamos contar. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que a raíz de lo que comentaba ayer de Telegram, el programa ayer sobre los halcones de Putin, esta popular aplicación de mensajería que tanto utilizan en Rusia, pues bien, y que seguramente muchos, yo desde luego la utilizo y no sé, pero seguramente muchos de vosotros también. Bien, pues Francisco, que ya sabéis que de estas cosas de informática entiende muchísimo, nos hace las siguientes precisiones. Hola Fernando. Quería hacer una puntualización sobre Telegram. El otro día nombraste que Telegram se creó en Rusia y por eso dijiste que era a lo mejor muy popular en Rusia. Y era para los escuchas para que no se llevaran una idea equivocada sobre Telegram. El creador de Telegram es ruso. El creador de Telegram creó una red social clon de Facebook que se llama Contacte, vContacte. Y el creador de Telegram tuvo que vender vContacte con alarmas de que Putin estaba metiendo sus zarpas dentro y tuvo que irse de Rusia y poner su sede en Alemania primero y luego en Abu Dhabi, creo después, porque el gobierno ruso quería controlar Telegram completamente. Es decir, estamos hablando de lo que me gusta repetir, ya que mi familia es rusa, y es que los rusos son las primeras víctimas de este tirano asqueroso como es Putler, que lo llaman por ahí, Fernando, que me gusta muchísimo ese acrónimo, Hitler y Putin, Putler. Y bueno, pues nada, decir a la gente que no se crean que Telegram está controlado por el Kremlin, porque realmente Telegram no tiene nada que ver con el gobierno de Rusia actualmente y por esa misma razón se tuvo que ir. Lo típico, que es otra víctima de Putler. No culpemos a estos desarrolladores o esta aplicación por lo que han hecho precisamente sus perseguidores. Y me gustaría recordar que la Unión Europea no está concediendo visados a los rusos que quieren salir de Rusia, lo cual me parece un gran error. Y me gustaría que lo comentase, Fernando, porque creo que es interesante e importante. Yo creo que sería muy buena idea que vaciaran Rusia de los antiputinejos y que esa mano de obra es siempre enriquecedora y son gente formal, gente trabajadora en general y es una buena señal que sean anti-Putin, así que recibámoslo con los brazos abiertos, ¿no te parece? Un saludo, muchas gracias por tu programa y gracias por tu tolerancia. Doy fe de que tu programa está abierto siempre a las opiniones, estés tú de acuerdo o no, y eso te engrandece, Fernando. Un saludo y estoy esperando tu próximo programa. Pues sí, efectivamente, Francisco, Telegram fue creado por dos rusos, los hermanos Durov, hace unos 10 años. Antes de eso habían creado una red social, como bien comentas, muy popular en Rusia, que se llama vContacte, que les funcionó muy bien, pues hasta que el gobierno se empezó a entrometer. Cuando sucedió aquello de Maidán, en Kiev, en el año 2013, se abrieron grupos, al parecer es lo que tengo yo leído, unos grupos a favor de los manifestantes. Claro, eso a Putin no le parecía nada bien. Así que se hicieron con la compañía y los hermanos Durov salieron de ella. Viendo el éxito que ya tenía WhatsApp, decidieron crear Telegram, fortaleciendo la parte de la seguridad y de la privacidad.
que era algo que de lo que muchos se quejaban hace unos años en WhatsApp. La compañía la montaron en las Islas Vírgenes Británicas, vamos, en el Caribe, y se llevaron para pagar pocos impuestos, y se llevaron a las oficinas a Dubái para pagar tampoco demasiados impuestos, que es donde están ahora mismo. Fijaos si podríamos tener aquí, no sé, si tuviéramos los impuestos de las vírgenes, tendríamos prácticamente a todas las multinacionales en España, pero nada, por lo menos en Madrid podríamos tenerlas si tuviésemos autonomía fiscal, cosa que por desgracia no tenemos. Podríamos tener la sede operativa de Telegram y la sede operativa y la sede legal. No sería una LLC como es Telegram, sería una sociedad anónima madrileña, pero teniéndola aquí. Esto para que os hagáis una idea de lo importante que es disponer de autonomía fiscal. Pero bueno, el hecho es que están ahí creando empleo allí, creando riqueza allí y no aquí. Nosotros nos limitamos a utilizarlas, pero bueno, el hecho es que se lo llevaron para allá y la verdad es que viven fuera de Rusia, como es lógico, ¿no? Yo Telegram lo uso mucho a título personal porque es más cómodo que WhatsApp. Su cliente de escritorio está mejor hecho que el de WhatsApp y lo suelo tener abierto durante el día en el ordenador. He pensado en alguna ocasión incluso crear un grupo de Telegram en la contra, pero no sé si sería del interés de los contraescuchas, así que aprovecho que estamos hablando de este tema para preguntároslo. Decidme en los comentarios qué os parece. Respecto a lo que comentas de los visados a ciudadanos rusos en la Unión Europea, de lo que tienen miedo yo creo es de que se les cuelen espías, haciéndose pasar por honrados trabajadores o por estudiantes. Pero vamos, sí, sin duda. Yo soy muy partidario de traernos al oeste todo el talento ruso que podamos. El talento y la voluntad de trabajar es lo más escaso que hay en el mundo, así que todos los esfuerzos por atraer talentos siempre serán pocos. Bien, vamos ahora con Antonio, que ha escuchado la contrahistoria del viernes pasado, que Alberto y yo hicimos sobre la minería de oro en las Médulas, en León, y nos habla de las minas de oro que en esa zona de España, en el cuadrante noroeste, todavía continúan en explotación. Hola Fernando, es en relación con las médulas, el oro, el programa magnífico que hiciste con el gran Alberto Garín. Comentarte que todavía a día de hoy, y no solo en Astúrica Augusta, en Astorga, en las médulas, sino a día de hoy, y vienen del tiempo de los romanos, en Belmonte de Miranda, en Boinás, hay una empresa que se llama Oro Valle, que saca de allí oros a montones. Parece que la mina iba a agotarse, pero han encontrado recientemente una nueva beta, con lo cual van a seguir explotando. Por otro lado, el mayor yacimiento de Europa está de oro, está en Salave, en Tapia de Casariego, que hay ahí, bueno, las disputas de siempre, de si lo explotan, si no lo explotan, llevan años dándole vueltas al asunto. Luego también que sepas, hablando de Asturias, también que aquí se celebra varios campeonatos del mundo de bateo de oro, todavía. El del más reciente se hizo en Navelgas, también en esa zona del suroccidente de Asturias, muy rica en oro a día de hoy. Por otro lado, hablando de Augusto, Augusto no tenía la valentía ni el genio militar de su tío Julio César. Hay que pensar que Julio César en unos 11 años conquistó la Galia y el tema de las guerras cántabras en Roma les llevó casi 200 años conquistar el norte de la península y además estas guerras al final estaban causando un problema más que militar, pero sobre todo político por la guerra de guerrillas que les hacían y no conseguían entrar. Entonces, creo recordar, hablo de memoria, que en la zona de Guardo, en Palencia, norte de Palencia, una zona muy próxima entre lo que es, de Palencia a León, León es la comunidad de León, pero vamos, a la provincia de León, la provincia de Cantabria, la provincia de Asturias, allí Augusto, que era un poco cobardica, era muy listo, pero el tema militar, ya digo, que no se podía comparar a Julio César, pues le cayó un rayo y mató a los que lo portaban, que iban con él, y bueno, como era un poco así y tal, pues se dio la vuelta y se marchó para Tarraco. Tuvieron que acabar la conquista sus generales, pero él dio la vuelta, como te decía. Y ya por último, para tomarlo con un poco de humor, comentar que yo sí estoy, que vosotros decíais que no,
pero con el alcalde de Roma, pero yo no solo a los próceres italianos, sino al alcalde de Roma estoy escribiéndoles una carta reclamándoles que pidan perdón y que nos devolvieron todo el oro que se llevaron los romanos de aquí, de Asturias, que es mucho más que lo que trajimos de América. Así que, bueno, es una broma. Chao, un abrazo. En esa mina de Asturias, que está cerca de Belmonte de Miranda, estuve yo hace cosa de unos 10 años, quizá 12, alguno más. Resulta que estaba yo trabajando en aquel entonces para la Gaceta de los Negocios y fui a una presentación en Madrid de la compañía minera que me invitaron a una rueda de prensa, que es la propietaria de esa mina en concreto. Bueno, di la noticia de que iban a abrir una mina en Asturias, una mina de oro concretamente, además me fantaseé un poco con la mina de las médulas y la minería romana de oro en la península. Bien, la cosa es que di la noticia y aprovechando que 2 o 3 meses más tarde estaba de viaje en Asturias, me fui hasta el lugar donde lo habían hecho. Bueno, queda la puerta, obviamente. Bueno, eso está perdidísimo, pero como no te puedes imaginar. La Asturias más profunda, también la más bonita, ¿eh? El pueblo central de esa comarca se llama Belmonte de Miranda, que es un pueblo pequeñito, precioso, en el fondo de un valle. Pero la mina no está ahí. La mina está en las montañas. Hay que subir por una carreterilla que te lleva pues, a otros pueblos todavía más pequeños, verdaderas aldeas, y en uno de ellos, que se llama Boinás, como bien has dicho, es donde está la mina. Desconocía si seguía abierta, porque claro, de esto te estoy hablando de hace más de 10 años, así que me he ido a buscarlo en internet y efectivamente siguen sacando oro de aquellas montañas. No solo extraen oro de esa mina, también extraen cobre. He ido a mirar a su página web cuántas onzas de oro sacaron el año pasado, en 2021, ya por pura curiosidad, y fueron un total, según ellos mismos informan, de 47.413 onzas de oro. Teniendo en cuenta que la onza de oro está actualmente a unos $1.700, pues la producción del año pasado equivalió a más de 80 millones de dólares en el mercado. Cuando estuve por allí pregunté a la gente de los pueblos, que les el Monte de Miranda, por supuesto, qué les parecía, porque me quedé a comer allí, qué les parecía eso de la mina, y estaban todos encantados. No así los ecologistas en Oviedo, en Gijón, que se quejaban amargamente de que estuviesen horadando la tierra de la Asturias profunda, la Asturias sagrada y demás. Para aquella gente de esos valles, la mina les proporciona muchísimos recursos, claro, amén de un montón de empleos. Esa mina, en aquel entonces, daba trabajo a algo así como a 400 personas. Ten en cuenta que en Belmonte de Miranda viven 1.500 habitantes, así que, en fin, solo esa mina daba trabajo a 1/3 de toda la población del pueblo, por hacer un promedio, ¿no? En esa zona de Asturias, el cinturón del Narcea lo llaman, es una zona muy minera desde hace mucho tiempo. Esa mina de oro, según nos contaron, estuvo abierta muchísimos años, luego cerró y la volvió a abrir esta compañía. La compañía se llama Orovalle. Bien, vamos ahora con Israel, que es pues de Vigo, estuvo ayer ya con nosotros, que nos habla de los separatistas en España, que como decía ayer son una minoría en Cataluña y en el País Vasco, pero una minoría especialmente ruidosa y violenta. Y me gustaría matizar una afirmación que hacías ayer al respecto de las minorías estas separatistas que hay en España. A los que te refieres, bueno, efectivamente, numéricamente son una minoría, te refieres a ellos como ruidosos o también incansables, pero se te ha olvidado el adjetivo más importante, y es violentos. Porque, vale, no solamente se dedican a quemar una bandera de España o a cruzar un contenedor en una calle y prenderle fuego, se dedican a amenazar, a insultar, a atacar, en resumen, a hacer la vida imposible a todas aquellas personas que no piensan como ellos o que son partidarios sencillamente de ser unos españoles más y que sus regiones sigan vinculadas a España. Esta parte del éxito, de tener unas poblaciones en su mayoría, pues que ya digo son indiferentes o que son partidarias de mantenerse en España, este miedo y este pánico a que te hagan la vida imposible no se puede zanjar con que son una minoría ruidosa. Además son una minoría protegida, pues porque la policía, que es muy eficaz a la hora de reprimir pues a los trabajadores de un astillero de Cádiz o a los taxistas, nunca tienen labores de información eficaces o medios suficientes para el día que la montan, pues detenerlos a todos y punto. Disfrutan también de impunidad judicial, siempre hay jueces dispuestos a que si falta una coma o sobra una línea en el atestado, pues dejarles libres. Y también estaría la complicidad de los medios de comunicación. Para la historia queda una crónica de La Sexta en la que cuando se estaban estos salvajes llenando de bolsas de basura la fachada de una comisaría en Barcelona, decían que sí, que estaban tirando bolsas de basura, pero que lo hacían pacíficamente. Entonces quizás esa sea la gran diferencia entre Escocia y el País Vasco. Tú puedes ser un escocés que defiende la unión con el Reino Unido, que quiere que sus hijos estudien en inglés, o ver una televisión pública que no sea una bazofia y no te pasa nada.
Eso en Cataluña y el País Vasco no es cierto, y no lo maquillemos. Son efectivamente una minoría mimada por el poder político, eso ya lo dije ayer, y una minoría que a menudo recurre a la violencia, sobre todo cuando lo ve necesario porque son pocos. Esta minoría no existe en Escocia porque allí la extrema izquierda no tiene la hiperlegitimación que se le dio en España hace 40 o 50 años, y más concretamente en el País Vasco y Cataluña. En España, como bien sabes, el hecho de definirte de izquierdas te quita muchos problemas de cara al poder político y a la prensa. Caray, acuérdate de aquellas manifestaciones de rodea al Congreso de hace unos años. Todas, sin excepción, terminaron con cargas policiales y disturbios. Ojo, no lo digo de oídas, es que lo sé bien porque estuve allí cubriéndolas personalmente y lo vi con mis propios ojos. Pero claro, aquellos querían ocupar el Congreso con buenas intenciones porque decían que hablaban en nombre de la democracia y no sé qué más. Cuando años más tarde, en 2021, sucedió aquello del Capitolio en Washington, muchos de los que habían estado en los rodea al Congreso se rasgaron las vestiduras. Decían, ¿cómo puede ser? Estos antidemócratas, trampistas y demás. Caray, que te dan ganas de decirle, pero si estabas tú intentando hacer lo mismo en la Plaza de Neptuno frente a las Cortes hace solo 5, 6 o 7 años. El doble rasero se lo estaban aplicando ellos mismos. Si se lo recriminas, pues te dicen que claro, que es que esto es una dictadura y que lo seguirá siendo hasta que gobiernen ellos y pongan el país a su antojo. En España tenemos un problema con la extrema izquierda. Lo he dicho muchas veces. Se siente hiperlegitimada, cosa que la extrema derecha no lo está. Y claro, nunca, como se siente hiperlegitimada, nunca le han faltado tribunas y comprensión por parte de la prensa. En el caso del País Vasco y Cataluña, allí la extrema izquierda ha capitalizado además su nacionalismo. Se sienten propietarios de la marca, cuando el nacionalismo en ambas regiones tiene un origen conservador o tradicionalista. Tanto Sabino Arana como Francesc Macià eran conservadores. Macià, de hecho, había sido hasta oficial del ejército español. ¿No? Llegó a teniente coronel, no era un sargentillo. No. Llegó a ser un oficial de alta graduación. Pidió incluso ir a la guerra de Cuba, aunque al final no le enviaron. Cuando años después Macià fundó la Solidaridad Catalana, lo hizo con los carlistas y con los tradicionalistas de Nocedal. Bien, ese es el origen del nacionalismo del País Vasco y Cataluña. Pero la izquierda se hizo nacionalista en Cataluña a partir de los años 30 y luego ya de forma muy decidida en el resto de España a partir de los 60. Y capitalizó por completo ese movimiento. Hasta el punto de que, bueno, bien lo sabes, más allá de Cataluña y el País Vasco, el nacionalismo se suele concentrar en la izquierda. Como gallego lo sabes bien. ¿Sabes a lo que me refiero? Porque allí quien agita el nacionalismo es básicamente la izquierda. Ojo, lo mismo sucede en Andalucía, en Castilla, en Valencia, en Aragón y bueno, y allá donde miremos. En Escocia el nacionalismo es básicamente de izquierdas también, pero nunca le han tolerado comportamientos violentos. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, saben bien y tomaron buena nota de lo que pasó en el Ulster. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de los halcones de Putin, o de Putin y sus halcones. Los relatos políticos incluyen tiranos, invasiones, resistencia patriótica, apoyo a la democracia y ayuda humanitaria. La política internacional valora intereses estratégicos como evitar ataques nucleares, encarecimientos energéticos, hambrunas y desestabilización social. Las sanciones a Rusia y el apoyo militar a Ucrania casan con el relato y nos alejan de nuestros intereses estratégicos. Imaginamos una victoria con un enemigo humillado y al tiempo sembramos tempestades con una ignorancia y una pretendida superioridad moral gigantescas. Lo mismo, la Rusia derrotada, sumisa, democrática y colaboradora que se pretende, no sucede. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, la contracrónica. Mañana no habrá contracrónica porque habrá contrahistoria. Estoy preparando una contrahistoria con una invitada que conocéis. Os lo dejo ahí en el aire, podéis ya imaginar quién puede participar y de qué vamos a hablar. Pero bueno, os emplazo a que nos veamos y nos escuchemos allí. Hasta mañana.